Saludos, estimadas y estimados colegas. Un gusto reencontrarnos en esta oportunidad. Vamos a dar inicio a la sesión número 6 del curso de integración de servicios ecosistémicos. Como ya todos y todas conocemos, este curso viene patrocinado por el Ministerio del Ambiente y el proyecto Áreas Protegidas Locales de la Cooperación Técnica Alemana GIZ. Vamos a proceder a compartir nuestra pantalla. Muy bien. En la presente sesión número 6 de nuestro curso de integración de servicios ecosistémicos en la gestión local del territorio con enfoque de áreas protegidas y otras medidas de conservación locales, para este tema de hoy, que es correspondiente al módulo número 2, el enfoque paso a paso, vamos a tener dos tópicos. El primero, denominado Alianzas Estratégicas para la Gestión y Rol Político de los Gestores de la Biodiversidad. Y el segundo, Soluciones basadas en la naturaleza y la sostenibilidad financiera para la biodiversidad. Tenemos un tercer momento o un tercer bloque. Este tópico va a estar a cargo de una experta invitada. En este caso es la ingeniera Claudia Gouffrey. Claudia es una reconocida profesional y labora para el Profonampe, ¿no? Entonces vamos a tener en el último segmento una exposición muy interesante, donde Claudia nos va a comentar un poco cuál es el rol que cumple el Profonampe desde hace más de 25 años en nuestro país, ¿no? Como parte justamente de intervenciones en diferentes modalidades de conservación, no solamente en la actualidad ya en áreas naturales protegidas, sino también contribuyendo al desarrollo sostenible, ¿no? De biodiversidad fuera de los espacios protegidos. Muy bien. Para hablar de alianzas estratégicas en lo que corresponde a la gestión y el rol político de los gestores de la biodiversidad en el territorio, es importante revisar un poco algo de los antecedentes, de cómo se ha ido evolucionando este papel, ¿no? Este rol protagónico que los gestores de estos espacios protegidos y también fuera de los espacios protegidos donde también yace la biodiversidad, flora, fauna silvestre, ha venido evolucionando en las últimas décadas. Vamos a mostrar un poco cómo debe ser, digamos, la adecuada articulación territorial que debe de existir entre el quehacer dentro de estas unidades de conservación protegidas y lo que sucede fuera de ellas. Primero, la premisa, no solamente hay que entender que existe biodiversidad dentro de las áreas naturales protegidas. Si bien es cierto, es la modalidad quizá más antigua, como lo hemos venido chequeando en las presentaciones pasadas. Fuera de estos espacios también se hace conservación de biodiversidad, también se hace conservación productiva de biodiversidad. Entonces, la lógica es cómo se piensa plantear una estrategia de interacción entre lo que sucede fuera de las áreas naturales protegidas y lo que sucede dentro. ¿Habrá acaso alguna fórmula exitosa que permita transversalizar políticas de gestión más allá de los límites de las áreas naturales protegidas? Vale decir, si en el territorio existen distintas modalidades de conservación, incluidas las áreas naturales protegidas, ¿se podrá establecer acaso algún esquema general, ¿no? O supra, que pueda, digamos, entrar a tallar indistintamente si hablamos dentro de áreas protegidas y fuera de áreas protegidas? Estuvimos hablando en sesiones pasadas justamente
de un enfoque llamado los mosaicos de conservación. En otros casos hemos comentado algo al respecto sobre los sistemas regionales de conservación. Entonces, son de pronto posibilidades, son estrategias, son fórmulas que pueden ayudar justamente a transversalizar una misma política más allá de los límites de las áreas naturales protegidas. Hemos venido hablando enfáticamente que los tomadores de decisiones en materia de biodiversidad debemos mirar más allá de los límites de las áreas naturales protegidas si queremos pensar en conservación efectiva. ¿No es cierto? Porque la fauna no conoce de limitaciones, la flora, digamos, son sistemas que pueden ser continuos independientemente de los límites geográficos o límites jurisdiccionales que pueden haber entre entidades. Entonces, es absolutamente válido que tratemos de buscar algunos esquemas excepcionales que permitan aplicar estas políticas, estos esquemas de gestión que vayan más allá de estas unidades. En la gráfica podemos ver, por ejemplo, algunos elementos relacionados con espacios de protección. Espacios de protección que pueden indistintamente, repito, y voy a ser bastante reiterativo, que pueden tener cualquier tipo de condición jurídica desde el punto de vista de protección. Áreas naturales protegidas, concesiones para conservación, concesiones para ecoturismo, zonas de agrobiodiversidad y la diversidad de modalidades que hemos venido viendo en las sesiones pasadas. De igual manera vamos a ver distintos tipos de actores, desde organismos no gubernamentales, la propia sociedad civil organizada, y dentro de esto podemos mencionar al sector de la empresa privada, la academia, que es estratégica, autoridades sectoriales, ¿no? O sea, tenemos al Estado por un lado y a los que no son Estado por otro lado, ¿no? Y los niveles, digamos, del Estado, ¿no? Nivel nacional, nivel regional, ¿no? Nivel local. Entonces, todo este conglomerado de actores están confluyendo, muchas veces también confluyen sus propios intereses, formando parte de la naturaleza de la conservación en la búsqueda de ese bienestar humano del cual tanto aspiramos y del cual tanto hemos venido hablando, ¿no? Y eso nos genera el eco de esa frase llamada desarrollo sostenible. Y lo que nos lleva, obviamente, a pensar en los objetivos de desarrollo sostenible y este nuevo desafío con la mirada al 2030. Los modelos de gestión deben de ser dinámicos, deben de ser adaptativos, porque no pueden estar siendo estáticos, son evolutivos en el tiempo. Así como ha evolucionado las modalidades de conservación, también deben de evolucionar cuáles son las recetas, como yo les llamo, ¿no? Las estrategias en la búsqueda de esa llamada conservación efectiva. Deben de ser multiescala, ¿no? Y obviamente deben tener una prospectiva no solamente a 5 años como un plan maestro o a 10 como un plan director, sino perspectivas mucho más allá. Entonces, deben de ser de igual manera portadores de una alta resiliencia. La importancia de gestionar el régimen de las perturbaciones es determinante si queremos buscar un éxito en estas estrategias de articulación territorial. Entonces, estas distintas unidades de conservación, muchas veces, como ya lo hemos visto en algunos videos, van a estar interconectadas por estos corredores de conservación, corredores de migración, en otros casos de algunas especies. La población local, las comunidades, la sociedad civil organizada, como le denominamos, van a tener que participar activamente de estos procesos, ¿no? Entonces, todo esto en su conglomerado podemos afirmar que es una modalidad efectiva de cómo conservamos. Experiencias en el Perú han habido ya desde hace buenos años, estamos hablando de alrededor de 10 años atrás, ¿no? Allá por el año 2010 aproximadamente, se conciben las primeras experiencias pilotos para echar a andar algún modelo, algún ensayo sobre estrategias de articulación territorial, ¿no? Bajo la lógica de conservar espacios.
¿no? Y cuando digo esto, estamos viendo un poco más allá de los límites de las áreas naturales protegidas. Ese es el propósito. Y yo les voy a presentar en un momento un video que justamente habla sobre esta experiencia, ¿no? Estamos hablando del proyecto PRONAM, como Alianza Estratégica para la Gestión del Territorio. Este modelo surge allá, como les repito, por el 2010, ¿no? Y en el 2011 da su inicio. En el marco de este proyecto se trabajó, por ejemplo, el financiamiento a través del Profonampe. Miren, coincidentemente, más tarde Claudia Giuffre nos va a conversar quizá un poco al respecto. Se desarrolla una línea base física para poder identificar 3 corredores estratégicos donde se han encontrado también la conexión de, por ejemplo, parques nacionales, bosques de protección, algunas comunidades nativas y otras modalidades de conservación, principalmente de tipo regional. Entonces, en este modelo se trataba de abarcar justamente un collage de estos distintos tipos de modalidades de conservación y durante un periodo de tiempo ejercer justamente intervenciones que vayan por encima de los límites de cada una de estas unidades. Aquí podemos ver en los 3 ámbitos, en el ámbito del corredor norte, en el ámbito del corredor centro y en el ámbito del corredor sur, las distintas modalidades que se preidentificaron para poder echar a andar este primer proyecto llamado PRONAM, ¿no? Este es un piloto que tuvo mucho éxito, dejó muchas lecciones aprendidas y también algunos desafíos para poder tomar en cuenta en el futuro. Entonces, vamos a compartir este interesante video con ustedes. A ver, un momento. Por décadas, el Estado peruano abordó la conservación de los recursos naturales del país principalmente desde el establecimiento y desarrollo de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, luego de un tiempo, se advertiría que la viabilidad y la sostenibilidad de la conservación se encontraban fuera de las áreas protegidas, por lo que surgió la necesidad de relacionarlas a dinámicas territoriales más amplias. Parte del trabajo que hemos estado teniendo en áreas protegidas nos ha enseñado de que lo que ocurre dentro de un área depende mucho de su entorno, ¿no? Conservar el objetivo primario de las áreas, diversidad biológica, muchas veces depende no solamente de lo que conservo dentro, como poblaciones de especies, sean animales o plantas, sino de su capacidad de poderse conectar con lo que está alrededor. Para ello, resultaba fundamental articularse con los gobiernos regionales y locales a través de sus planes de desarrollo regional y local concertado y de sus instrumentos de gestión ambiental. Es así que surge la necesidad de crear un instrumento para implementar esta nueva política del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAMP. Y en el 2010 se lanza el proyecto Fortalecimiento de la Conservación de la Biodiversidad a través del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, PRONAMP. El proyecto PRONAM nace desde un esfuerzo conjunto entre Profonampe y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que deciden impulsar un proyecto, diría yo, de los más innovadores que ha tenido el país en los últimos años. Innovador porque lo que quiere o lo que pretende buscar es llevar la conservación más allá de simplemente las áreas protegidas. En el marco del proyecto PRONAMP se suscriben convenios tripartitos de trabajo entre el SERNAMP,
el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, Profonampe y 8 gobiernos regionales. El proyecto cuenta con financiamiento del Global Environment Facility, a través del Banco Mundial y de la cooperación alemana, para ser ejecutado en un plazo de 5 años. El PRONAMP interviene en 8 regiones del país y en 5 corredores de conservación, agrupados en 3 ámbitos de intervención. El ámbito norte comprende las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. El ámbito nororiente comprende Amazonas y San Martín. Y el ámbito sur, Arequipa, Moquegua y Tacna. Para llevar la conservación más allá de las áreas protegidas, el PRONAMP ha facilitado y promovido el trabajo con los gobiernos regionales y se ha interesado en fortalecer sus sistemas regionales de conservación. Los sistemas regionales de conservación han sido una forma de abordar la gestión integrada de la conservación a partir de elementos con los que ya contaban las regiones, como una autoridad ambiental, a través del fortalecimiento organizacional y del funcionamiento de las gerencias de recursos naturales y gestión del medio ambiente, así como del desarrollo de las autoridades regionales ambientales. Un documento de gestión de la diversidad biológica, apoyando los procesos de actualización de las estrategias regionales de diversidad biológica como un instrumento central de planificación de la conservación. Un espacio de gestión integrada a través del establecimiento de plataformas institucionales que involucren a todos los actores interesados o relacionados a la conservación de la diversidad biológica. Una base física de conservación a partir de las áreas protegidas y otras modalidades de conservación existentes o por establecerse en la región. Esa ha sido también la mayor y la mejor apuesta del proyecto, ¿no? O sea, de convertirlos en sistemas vivos, ¿no? Vigentes, con financiamiento, con desarrollo de capacidades, ¿no? Con fortalecimiento de su institucionalidad, ¿no? Con el fortalecimiento de su autoridad. La visión que hubo detrás de empezar a abordar los sistemas regionales de conservación fue pasar de la idea de solamente veo unas islas que son las áreas protegidas, a empezar a ver que hay varias formas de hacer conservación y que tienen diferentes contribuciones, desde los sitios que conservamos sin intervenciones, que son las áreas, los sitios que pueden servirnos de tránsito, la forma en cómo tiene que adecuarse ciertos ámbitos del territorio, y eso lo que te empieza a mostrar es una diversidad de formas de conservación. Y eso había que articular. Para efectivizar el trabajo alrededor de la gestión integrada de la conservación, el PRONAMP ha impulsado diversos mecanismos de gestión orientados a generar actividades de desarrollo sostenible con participación de la gente. Uno de estos mecanismos es el Programa de Actividades Económicas Sostenibles, PAES, para realizar actividades compatibles con el medio ambiente que les genere esos beneficios. Nadie se involucra en algo que no le interese o no le cause ningún beneficio. Por eso es que diseñamos un programa que se llama Programa de Actividades Económicas Sostenibles, que tiene básicamente 2 objetivos centrales. Uno primero es que la población reconozca que las actividades que puede hacer pueden ser compatibles con el entorno o con el medio ambiente. Y en segundo lugar es que desarrollando esas actividades también puede ganar plata. La verdad que nosotros algunos no teníamos ninguna iniciativa. ¿Por qué razones? En veces por las razones del pesimismo, también razones de que no teníamos para nuestras cajas, para implementarnos, en especial por decir nuestra implementación, por decir lo que es drill, nuestros ahumadores, guantes, caretas, entonces, y gracias a ese PAES nos aprobaron, como se puede decir, y pues ahora ya lo obtenemos nuestros materiales y ya lo venimos ejecutando con la crianza de nuestras abejas, ¿no?
Para lograr el crecimiento en escala de los proyectos PAES, el PRONAMP viene promoviendo la realización de los primeros diplomados en econegocios con la Universidad de SAN, lo cual les permitirá acceder a los fondos del programa Agroideas. A través de estos proyectos productivos y el diplomado que se ha lanzado a través de SAN, va a ser posible diseñar planes de negocios ligados a estos PAES que puedan hacer crecer en escala, ya no hablando de un proyecto de 10.000, 15.000 dólares, sino de proyectos de 300.000 soles en el peor de los casos. Esta visión estratégica del PRONAMP es lo que lo hace un modelo innovador que ha permitido ver a la conservación como aliada del desarrollo, fortaleciéndola y haciéndola sostenible. Nos interesa que no sea la idea que lleva solamente el gerente de recursos naturales o el presidente de una región. Necesitamos que sea algo que se apropia del conjunto de actores, de manera de que los cambios que vamos a tener regularmente en los gobiernos regionales, porque ahí van a haber elecciones cada 4 años, sean cambios que no afecten la continuidad del trabajo. Muy bien, hemos visto un poco los antecedentes de lo que ahora conocemos como los sistemas regionales de conservación, cómo empezó esta experiencia a través de estos pilotos impulsados por el Profonampe, obviamente con muchas alianzas del aparato estatal en distintos niveles de gobierno. Eso ha evolucionado y en la actualidad contamos, sin temor a equivocarme, con algo más de 10 sistemas regionales de conservación. Precisar que no necesariamente todos están en el mismo nivel de proactividad, ¿no? Hay algunos que obviamente han evolucionado y tienen resultados mucho más efectivos que otros. Entonces, consideramos que lo importante es justamente, más allá de la estrategia, es que la estrategia funcione, ¿no? Y yo pienso que eso es, digamos, la clave de fondo. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Vamos a conversar en este momento sobre soluciones basadas en la naturaleza. Y para ello, colegas, voy a mostrarles también, vamos a compartir un breve video que nos hace entrar en contexto de lo que significa soluciones basadas en la naturaleza. A ver, un momento. La UICN es una de las organizaciones pioneras en la construcción del concepto de soluciones basadas en la naturaleza y comienza a mencionarlo a inicios del siglo XXI. A partir del 2009 lo promueve activamente en las conferencias de cambio climático y en el 2013 lo adopta ya como uno de los 3 componentes de su programa de trabajo. El concepto de soluciones basadas en la naturaleza continúa siendo desarrollado y es aplicado cada vez más por la UICN. Las soluciones basadas en la naturaleza son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados. Abordan los retos de la sociedad como el cambio climático, a través de la mitigación, la adaptación y la reducción de riesgos de desastres basadas en ecosistemas, la seguridad alimentaria, estabilizando la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos durante los periodos de desastres naturales, cambio climático o inestabilidad política. La seguridad hídrica, aprovechando los servicios de la infraestructura natural, como bosques, humedales y llanuras de inundación. La reducción de riesgo de desastres, utilizando humedales, bosques
y sistemas costeros para reducir la exposición física a los peligros naturales, al servir como barreras de protección o amortiguadores. La salud y el bienestar humano. Los ecosistemas, el clima y la biodiversidad son determinantes e influyentes en la salud, el bienestar y la cohesión social. Todo esto, además, deriva en desarrollo económico y social. De manera efectiva y adaptativa, las soluciones basadas en la naturaleza proporcionan simultáneamente beneficios para la biodiversidad y bienestar para la humanidad. Para enfrentar los retos de la sociedad, la UICN en América del Sur utiliza soluciones basadas en la naturaleza y está aplicando distintos enfoques y desarrollando acciones e iniciativas como restauración de paisajes forestales, mediante el manejo de bosques a nivel local y la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas, promoviendo la agroecología para la diversificación y resiliencia de los sistemas productivos, y el pago de servicios ecosistémicos para la reducción de riesgos de desastres. Enfoque ecosistémico para la gestión del agua, fomentando la infraestructura natural para garantizar la cantidad y calidad del agua y reducir el riesgo de inundaciones. La UICN trabaja por un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. Muy bien, interesante el video introductorio de UCN y bueno, vamos a entrarnos un poquito más a esta temática con unas diapositivas y luego cerramos este segmento con un video también bastante corto. Al respecto, hemos visto en el video que este es un tema relativamente nuevo me refiero para Perú, pero ya hemos visto que los antecedentes de soluciones basadas en naturaleza ya tienen larga data, estamos hablando alrededor de 20 años. Nuevamente, esto se desprende justamente en el marco del Convenio de Diversidad Biológica y los acuerdos de los países signatarios. Y progresivamente este enfoque ha ido evolucionando hasta ya posicionarse a nivel de distintos países y cada vez viene siendo mucho más usado y también mucho más diversificado. Esta es la parte bastante interesante en esta línea de tiempo y parte de ello obviamente la hemos visto dentro del video, por eso era interesante ver este videíto. Y se basa justamente en la resolución 69, donde UCN define el concepto de soluciones basadas en naturaleza. Este gráfico lo hemos visto y hemos visto un poco también la explicación de cada uno de estos rubros que justamente tiene como significado las acciones que se deben de determinar para proteger y manejar y restaurar los ecosistemas naturales, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, los sistemas modificados. Todos este conglomerado van a enfrentar constantemente a diversos retos de tipo básicamente social. Y cómo estos suelen, digamos, ponerse en generación, en actividad, de forma efectiva y de forma adaptativa para sacarle el lado positivo, para aprovechar, digamos, de esa coyuntura y generar alternativas de cómo usamos la naturaleza para atender una necesidad, para solucionar un problema, o simple y llanamente para adaptarnos a las variabilidades climáticas de las cuales todo el planeta viene siendo, digamos, afectado. Todos estos retos sociales hemos visto, podríamos llamar cambio climático, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, salud humana, desastres naturales, desarrollo social, económico. Y pongo en rojo pérdida de biodiversidad. Y al respecto, tenemos este tema de soluciones basadas en naturaleza como un tema sombrilla, es como una gran plataforma de la cual se pueden desprender varios ejes. Ejes que en realidad se subdividen, o los expertos lo han subdividido justamente para buscar ser más especificistas, ¿no? Entonces tenemos la restauración de ecosistemas por un lado y con su
biodiversidad, de subejes o tópicos, si se quisiera llamar, ¿no? Como la propia restauración de ecosistemas, como por ejemplo el enfoque de los paisajes forestales y su restauración, y si hablamos de acciones específicas para ecosistemas, la adaptación basada en ecosistemas propiamente, el manejo basado en ecosistemas, y también, ¿por qué no hablar o referirnos a adaptación de la gestión de riesgos de desastres, también basados en ecosistemas? Y esto... Y digamos, toda esta temática, ¿por qué les hago el énfasis? Porque justamente a partir de ella se desprende la temática de nuestro curso, de cómo aprendemos a incorporar en tanto políticas como en proyectos de inversión, sea de fondos públicos o de fondos privados, de cooperación internacional, esta integración de estos enfoques, todo este conglomerado que estamos revisando, restauración de ecosistemas, acciones específicas para los ecosistemas, ¿por qué no hablar también de infraestructura? Infraestructura natural, ¿no? La gestión de infraestructura. Entonces, también, ¿por qué no hablar de manejo de ecosistemas? El enfoque basado en manejo de ecosistemas, ¿no? Entonces, todos ellos, inclusive la protección, netamente, ya no hablar de manejo, sino de esquemas específicamente de protección, cómo se comienzan a insertar, repito, tanto en políticas de gestión en materia de biodiversidad, como en las intervenciones, proyectos específicamente hablando. Entonces, esta es la lógica, estimadas y estimados colegas, que yo quería esbozar para que se vaya comprendiendo cuál es el eje o la raíz central a partir de la que se comienza a desprender todo un conjunto, un conglomerado de temas, ¿no? Estos temas, repito, son los que se van a insertar, se van a integrar en proyectos o en políticas. Lo que tenemos como enfoque común simplemente van a ser los servicios ecosistémicos, independientemente el tipo de servicios ecosistémicos, como ya los hemos revisado en sesiones pasadas, y la contribución que estos servicios ecosistémicos van a brindar para hacer frente a los retos que tenemos ante la sociedad, ¿no? Los famosos retos sociales, ¿no? Si queremos hablar, ¿no? O ser mucho más especializados en definir soluciones basadas en naturaleza, soluciones basadas en infraestructura natural, o intervenciones directamente en materia de servicios ecosistémicos para recuperarlos, para usarlos adecuadamente, justamente esa es la esencia de nuestro curso. Para cada uno de estos ejes, la normativa peruana ya ha definido un marco específico. Incluso hay el Ministerio de Economía y Finanzas ya tiene su propia normatividad para el financiamiento de los llamados PIT verdes, ¿no? Así nacieron, digamos, con esa denominación común en un momento. Ahora todo eso ya se ha diversificado. Ahora en el Perú podemos encontrar proyectos que se pueden financiar con gasto público, regulación en materia de regulación hídrica, en materia de control de erosión de suelos, regulación de riesgos de desastres naturales, secuestro de carbono, regulación climática, mantenimiento de biodiversidad y la propia belleza paisajística. Diversos sectores ya incorporan dentro de los proyectos de inversión todos estos enfoques. Esa es la esencia en la cual radica nuestro curso. Tenemos dos columnas en el extremo derecho, una que hace alusión a infraestructura natural y la otra a infraestructura física. Les pido que miren con bastante concentración cada una de esas características. En la del extremo derecho vemos, bueno, la típica inversión en una determinada cuenca o en una porción de una cuenca. Intervenciones típicas de fierro y cemento, como se le diría. Y en la infraestructura natural, miren cómo se va adaptando el apoyo en lo que infraestructura natural se refiere para atender y resolver problemas, necesidades que demandan nuestras sociedades. ¿No es cierto?
Entonces, eso es un poco la lógica. Aquí yo les he copiado una conferencia que es bastante extensa, pero muy aleccionadora. Hay mucha información interesantísima sobre soluciones basadas en naturaleza. Les dejo el link para mayor información. Ahora, hay tipos de soluciones basadas en naturaleza y los beneficios que estas pueden brindar. Tenemos la de protección específicamente. Aquí estamos abundando un poco más allá de lo que definía el video introductorio. En protección tenemos proteger las praderas, bosques, humedales, asegurar y regular recursos hídricos, proteger las comunidades y las infraestructuras de inundaciones que podrían darse ante efectos de la variabilidad climática como la erosión, los huaicos, etc. Tenemos la restauración propiamente. Restaurar, por ejemplo, humedales costeros, arrecifes, en la búsqueda de prepararse para efectos adversos como el cambio climático, como por ejemplo son los ciclones, los tornados, las grandes tormentas. Esto pensado básicamente en los países del Caribe y del trópico, ¿no? Manejo mejorado. Aquí estamos hablando de trabajar tierras para mejorar el rendimiento de los cultivos ante climas más secos y variables. Aquí estamos trabajando lo que es adaptación al cambio climático, ¿no? También lo hemos mencionado dentro del alcance que tiene el enfoque de las soluciones basadas en naturaleza. Y los tipos de solución basadas en naturaleza con orientación a la creación básicamente de infraestructura verde e infraestructura azul. ¿Qué será infraestructura azul? En ciudades, por ejemplo, de tipo tropical, ¿no? Lo que se busca es justamente reducir, por ejemplo, el calor para evitar algunas, digamos, afectaciones a las poblaciones por radiaciones. En otros casos, evitar inundaciones y a la vez reducir estos elementos como la contaminación del aire y proveer beneficios a la salud. Aquí también les estoy copiando otro enlace muy interesante de una página en el Perú que justamente se encarga de brindar alcances de tipo académico, pero también a nivel de proyectos y el quehacer actual en el Perú respecto a soluciones basadas en naturaleza. Aquí hemos querido señalar algunos proyectos a manera de modelos de referencia que hay en el mundo, en distintas partes, ¿no? Con intervenciones que se pueden hacer. Por ejemplo, si miran en la foto superior de la izquierda, vemos ahí un trabajo de propagación de mangle, ¿no? De manglares, con la finalidad de generar una barrera natural en una línea costera en el Caribe, en donde, como ya ustedes saben, periódicamente sufren los avatares por los efectos de los tornados, los tsunamis, etc. Entonces, al haber una gran barrera natural, se está trabajando justamente en la reducción de estos riesgos que podrían haber. Esa es una idea de cómo usamos la naturaleza como infraestructura natural para atender una necesidad o una demanda social. Y está demostrado que es altamente rentable. Antes de hacer todo un atolón o hacer toda una defensa marítima con concreto, es más barato, es más sostenible y es más amigable con el paisaje. Y de paso, indirectamente, estamos generando vida, estamos ampliando el ecosistema manglar. Entonces, solamente a manera de referencia, citarle eso, y si eso se trabaja a nivel de cuantificación económica, no tienen idea ustedes de lo trascendente y lo importante que llega a ser desde el punto de vista de costo-beneficio. Aquí les comparto otro videito bastante corto sobre soluciones basadas en naturaleza, sobre paisajes prósperos y productivos en América del Sur. Este es otro video de IUCN, ¿no? Y les dejo también el link. Vamos a ver el video. Globalmente, los ecosistemas de bosques son importantes para la regulación del clima.
y localmente para el sostenimiento de comunidades, así como de la biodiversidad. En América del Sur, los bosques son territorio de vida para nacionalidades y pueblos indígenas, y también son una fuente importante de recursos económicos, tanto para el comercio como para la subsistencia. Cumplen además un papel significativo en las prioridades nacionales e internacionales relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad y la degradación de la tierra. La Oficina Regional para América del Sur de la UICN trabaja junto a organizaciones y estados miembros en la construcción de paisajes prósperos y productivos, implementando su programa de bosques que está enfocado principalmente en 4 áreas. Restauración del paisaje forestal. FLR, por sus siglas en inglés, es un proceso continuo de recuperación de las funciones ecológicas de los bosques y de mejoramiento del bienestar humano a lo largo de paisajes forestales deforestados o degradados. Disminución de la tasa de deforestación global. La reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, REDD+, puede mejorar la vida, proteger los bosques y la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Bosques manejados localmente. Se basa en el derecho que tienen las personas que dependen de los bosques, familias, pequeños propietarios, comunidades locales y pueblos indígenas, a tomar decisiones sobre el manejo y los usos comerciales del suelo, a la tenencia segura de la tierra, así como el acceso equitativo a mercados, capital y tecnología. Bosques primarios. Los bosques primarios y los paisajes forestales intactos sostienen a los pueblos indígenas, contribuyen a alcanzar las metas nacionales sobre cambio climático y biodiversidad. También aseguran los servicios ambientales y son imprescindibles para la conservación. Proteger los bosques es proteger la vida. UICN, trabajando en la conservación de los bosques en América del Sur. Bien, colegas, interesante el video. Después de haber conocido un poco sobre soluciones basadas en naturaleza, vamos a pasar al tópico siguiente. Voy a compartir la pantalla nuevamente para conocer un poco más respecto al tema de sostenibilidad financiera. Y es sostenibilidad financiera pensada justamente en la biodiversidad, ¿no? Y vamos a conocer cómo, digamos, se encadena, cómo se desenvuelve el panorama en el caso del modelo peruano, ¿no? Y obviamente esto va a ser abundado con mucho más detalle en el último segmento, cuando nos acompañe nuestra colega Claudia Gufri del Profonam. Existe en el Perú una brecha en el sector ambiente en materia de infraestructura natural. Acá hay algunas cifras que les he preparado. La data tiene como fuente el Ministerio de Economía y Finanzas y también el Ministerio del Ambiente. Entonces, tenemos que como brecha al 2019, por ejemplo, hay indicadores sobre porcentaje de superficie de ecosistemas degradados, que estos van a brindar los servicios ecosistémicos y que requieren justamente, demandan una recuperación de estos espacios naturales. Tenemos algo más de 4 millones de hectáreas pendientes por ser atendidas. También, por otro lado, tenemos el porcentaje de superficie de comunidades con potencial para ser apoyadas en materia de uso sostenible de biodiversidad que aún están sin intervención. Y aquí hablamos, pues, de casi 27 millones y medio de hectáreas en nuestro país. Si sumamos estas dos cifras, estamos sobrepasando los 30 millones de hectáreas. Totalmente significativo, mucho más grande que el espacio que está protegido como ANP o bajo la condición de ANP, ¿no? Entonces, imagínense el gran desafío que aún se tiene para invertir en materia de infraestructura natural. Hay algunos datos mucho más específicos sobre cantidad de proyectos en materia de servicios ecosistémicos que se han priorizado en la programación multianual entre el 2021 y 2023. A nivel regional, por ejemplo, ¿no? Ojo con gobiernos regionales, se tiene que
solamente 11, digamos, proyectos en este momento se vienen atendiendo con una ejecución, pero hay una brecha que aún 60 proyectos están pendientes de iniciar ejecución. A nivel provincial tenemos una ejecución de 5 proyectos y 37 pendientes de iniciar ejecución. Ojo, proyectos programados que están en el Banco Nacional de Proyectos de Inversión Pública. Ojo, todo esto es gasto de inversión, o sea, presupuesto público, ¿no? Proyectos que deben ejecutarse en materia de infraestructura natural, pero con fondos o recursos públicos. Y a nivel de gobiernos locales, de tipo distrital, tenemos 16 proyectos y un total de 57 que aún están en proceso de esperar el inicio. En el cuadro de arriba vemos un poco las brechas a nivel de presupuesto, ¿no? Solamente se ha ejecutado el 25% de la programación multianual entre el 2021 y 2023. Y ojo, ya, bueno, estamos ya en el tercer trimestre del 2021. Ahora bien, ¿qué necesitamos para impulsar las soluciones basadas en naturaleza? En el caso peruano, tener primero una gobernanza territorial bien fortalecida. Y esto va de la mano con el fortalecimiento también de las entidades que están vinculadas justamente a la gestión de los recursos naturales. Políticas públicas en los 3 niveles de gobierno que sean sinérgicas y articuladas, ¿no? Entre los distintos niveles, ¿no? Por eso en su momento estuvimos hablando de la articulación multinivel, la articulación también multiescala, ¿no? Fortalecimiento de las capacidades de los actores que forman parte de los procesos de formulación de estos proyectos. Y esto justamente nos lleva a este vínculo bastante estrecho que debe de haber entre los actores que conciben los proyectos, los especialistas en los órganos de formulación de los gobiernos nacionales, regionales, locales, y la capacidad que logran desarrollar para entender, para asimilar la temática en materia de biodiversidad. Este curso, que justamente se denomina Integración de Servicios Ecosistémicos, o del enfoque de servicios ecosistémicos, dentro de lo que es formulación, es el propósito de lo que se tiene como gran desafío. Por un lado tenemos las inversiones de impacto. El financiamiento necesita inversiones de impacto, mayor inversión en materia de infraestructura natural, movilización de recursos, por ejemplo, del sector privado y de la cooperación internacional. Uno de los principales problemas que se tiene normalmente, y lo digo por experiencia propia, a nivel de gobiernos subnacionales, llámese gobierno regional y gobiernos locales, es la idea equivocada que tienen algunos trabajadores del Estado justamente en las unidades formuladoras, pensando que todo se debe solucionar con recursos públicos, ¿no? Y en realidad lo que debe tener como gran desafío el gestor, el territorial, el gestor en materia de biodiversidad, es mirar a los recursos públicos como un abanico de alternativas. Y ahora vamos a conocer, tanto en esta sesión como en la siguiente, esta gran diversidad de mecanismos de intervención y de financiamiento que podemos encontrar. Aquí se menciona básicamente el sector privado y también la cooperación internacional. Es algo que poco se menciona porque poco se conoce a nivel de los gobiernos subnacionales. Y la lógica justamente se busca que en capacitaciones como esta se rompa ese paradigma equivocado que se tiene desde hace muchos años. Pensar en que los gastos públicos van a ser la gran solución de todo. La generación de casos de negocios, el escalamiento de contar con un caso modelo de negocios es importantísimo. Siempre tratar de buscar algunos modelos referentes que permita apalancar múltiples fuentes de financiamiento. Vale decir, puede haber una inversión originaria, inicial, semilla, para una intervención determinada, que se pueda ampliar a mayores escalas, pero con la asociatividad de nuevas inversiones.
siempre persiguiendo el mismo objetivo. A eso se le denomina apalancar mayores fondos para un mismo propósito, ampliar el rango de alcance que pueda tener una intervención o un proyecto. La generación de conocimiento, por ejemplo, es importantísima. Aquí estamos trabajando en este espacio académico un poco al respecto, ¿no? Iniciativas en etapas de desarrollo e innovación, generación de evidencias para robustecer los instrumentos. Aquí necesitamos trabajar mucho a niveles de conocimientos para saber qué formular, cómo formular y cómo hacer la inserción de la integración de los servicios ecosistémicos dentro de estos proyectos de inversión, dentro de los expedientes que forman parte de nuestros proyectos de inversión. Ahora bien, hay un conglomerado de instrumentos para facilitar los recursos en inversiones naturales, ¿no? Tenemos desde algunos que ya hemos venido checando como instrumentos de política de tipo nacional, hay otros instrumentos de política de tipo regional, como los planes de desarrollo concertados regionales, por ejemplo, los planes de desarrollo concertados municipales. Hay documentos especializados, por ejemplo, de los organismos rectores como el Ministerio del Ambiente, instrumentos económicos para la movilización de recursos como los MERECE, el InvierteP, Proinversión, obras por impuestos y fondos de cooperación. También hay otros instrumentos que nos ayudan justamente a dinamizar las fórmulas ya existentes para conducir gastos de inversión de fondos públicos, como los lineamientos para la formulación de los PIT verdes, los IORs, ¿no? Que están orientados justamente a darle el segundo respiro, si cabe el término, de proyectos que en su momento ya se hayan puesto en marcha y por alguna razón se hayan paralizado o se hayan culminado, pero que necesitan esa segunda fase, esa oxigenación en un segundo momento. O porque algún equipo clave que forma parte de la ejecución de ese proyecto ha extinguido su vida útil. Entonces se necesita un empuje para que ese proyecto siga dinamizándose, ¿no? Entonces, hay fichas técnicas, por ejemplo, para proyectos en materia de regulación hídrica y, por otro lado, el financiamiento para emprendimientos sostenibles, ¿no? Acá hay emprendimientos que pueden autogenerarse, autosostenerse a sí mismos. Ya hay algunos modelos en el Perú que son de resaltar. Miren, aquí queremos mostrar algunos de los diversos mecanismos que existen, ¿no? Ya lo hemos venido mencionando, por ejemplo, el Banco de Proyectos, el InvierteP, antes eran los SNIPs, como se decía, ¿no? Proyectos de inversión pública, obras por impuestos, los llamados OXI, ¿no? Y en realidad es un argot que normalmente los formuladores de proyectos usan, ¿no? Pero es obras por impuestos, en vez que las empresas privadas paguen al fisco, las propias empresas pueden ejecutar directamente desde la propia formulación y la ejecución de los proyectos con cargo a la deducción de sus impuestos. Iniciativas con fondos privados, ¿no? Iniciativas privadas cofinanciadas, iniciativas públicas privadas, proyectos en activos. Habíamos mencionado los IORs, los PROCOMPITES, mecanismos de retribución, los MERECE, tarifas por ingreso a algunas unidades de conservación como las ANPs, fondos de cooperación internacional. Yo les estoy dejando un enlace para que ustedes puedan explorar un poco más a detalle y puedan abundar en ello. Proyectos de inversión pública, vamos a revisar algunos de ellos con un poquito de mayor profundidad en esta parte. Los llamados PIP en servicios ecosistémicos. Hay algunas brechas que deben tomarse en cuenta. También hay algunos instrumentos que ya los órganos sectoriales en la materia ya han generado, como lineamientos de política, lineamientos para formulación de estos proyectos de inversión pública. Hay que saber determinar, por ejemplo, cuál es el propósito que persigue la intervención, si es una intervención netamente para trabajar ecosistemas, si es para recuperar ecosistemas, o si se habla de intervenciones netamente
en materia de conservación, como es ecosistemas, especies o los propios servicios ecosistémicos. Según la naturaleza que tenga cada una de las intervenciones, para eso hay que catalogarlo, para eso hay que tipificarlo, existen una serie de tipologías. Entonces, los expertos deben de conocer bien a detalle la caracterización de cada uno de ellos. Hay articulación entre contribuyentes y retribuyentes, por ejemplo, para el financiamiento de las brechas en hectáreas recuperadas. Esto es muy importante para saber definir los indicadores, cuál es la brecha que está pendiente para cubrir la unidad de medida. Hay que determinar claramente la unidad de medida y si esa intervención está contribuyendo a reducir la brecha nacional que existe en la materia. En la diapositiva inicial de este segmento, recuerden que mostré 2 brechas, entonces hacia eso debería estar orientado, ¿no? Miren ustedes la gama de documentación técnica especializada que normalmente se utiliza en los procesos de formulación de proyectos para inversión en naturaleza, ¿no? Sobre esto existen muchas herramientas que ya el sector competente ha generado. Lo que pasa o que son desconocidas o que simplemente no se ha interactuado con estos documentos. A eso me refería cuando hablaba hace unas diapositivas atrás sobre la limitación en materia de capacitación. Cuando hablamos de estrategias 2016-2021 en materia de servicios ecosistémicos, tenemos algunos instrumentos que se han venido ya avanzando, se han venido poniendo en práctica. Una de ellas, por ejemplo, y la más usada es el MERECE, porque son modelos que ya vienen con un antecedente bastante interesante de puesta en marcha. También conocidas como las llamadas fábricas de agua, ¿no? Ahí lo primero que hay que trabajar es la inducción, ¿no? El desarrollo de capacidades entre los actores que forman parte del proceso, construir una bonita plataforma de gobernanza bastante sociabilizada para que luego también las decisiones que se tengan que tomar no sean cuestionadas, no sean observadas. El escenario de legitimidad de las decisiones es preponderante. El acompañamiento, obviamente, por parte de las entidades que tienen competencia en la materia. Ahí estoy citando algunos modelos existentes en el Perú, exitosos, dicho sea de paso. Todos siguen siendo todavía modelos pilotos. Hay unos modelos pilotos de MERECE, en Lima, San Martín, Ayacucho, Junín, algunos de ellos conducidos por la SUNAS cuando estamos hablando de MERECEs de saneamiento. Ojo, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos no todos están concebidos bajo la lógica en materia de agua de uso agrario, ¿no? Entonces hay aquellas de uso poblacional y en este caso son las denominadas de saneamiento conducidas por la SUNAS y con la empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento de la localidad. Hay otros pilotos emblemáticos como el piloto MERECE productivo en Ica, Huancavelica, ejecución del proyecto MERECE FIDA Cañete y en otro en Jequetepeque, ¿no? Identificación del piloto con hidroeléctrica incluso. Obras por impuestos, esta es una receta bastante interesante, particularmente yo siempre recomiendo, cuando me preguntan algún gobierno local, regional, yo siempre recomiendo la figura de obras por impuestos, porque es multipropósito en el sentido de su puesta en marcha. Efectiviza justamente que se haga una buena inversión de los recursos, no distrae capacidades al propio aparato gubernamental, como lo es un gobierno local o regional, ayuda mucho a combatir los actos de corrupción que son tan comunes, por ejemplo, porque acá básicamente la entidad pública lo único que hace es dar fe, constancia, verificar, monitorear la ejecución de la obra. Desde la formulación hasta la propia ejecución es desarrollada por la empresa. Entonces, acá no hay participación directa en los actos preparatorios, ni en los actos de licitación, ni en la propia ejecución propiamente dicha, ¿no? Entonces, todo ejecutado por la propia empresa, solamente se hace el proceso de acompañamiento y verificación,
y la recepción, obviamente, de la obra o la intervención en materia de naturaleza, ¿no? Entonces, es totalmente, digamos, versátil, y sobre esto ya hay muchas intervenciones que se han venido desarrollando. Aquí en esta diapositiva define un poco las características, las bondades que trae consigo estos mecanismos, ¿no? De obras por impuestos, ¿no? Entonces, cada gobierno local, regional, tiene un marco presupuestal, así como les asignan un marco presupuestal de manera año a año. El Ministerio de Economía y Finanzas también le asigna un marco presupuestal que puede comprometer en materia de obras por impuestos, ¿no? Y abajo podemos ver todo el conjunto de bondades que trae consigo. Lo que necesitamos es que esto se haga mucho más difundido, se haga mucho más común el uso por los formuladores en las instituciones públicas, ¿no? ¿Por qué hacer obras por impuestos? Mejora la calidad de vida de los peruanos, las empresas financian proyectos prioritarios que atienden las necesidades y requerimientos de la población, dinamizan la economía de la zona de intervención, dan prestancia a la empresa que incluso está apostando por esa intervención, se cataloga como una empresa socioambientalmente responsable y crea, digamos, el espíritu del valor compartido, ¿no?, entre empresa y ciudadanía. Aquí, obviamente, digamos, asegura los posibles actos de lucha contra la corrupción que deben de primar en todo nivel de gobierno, ¿no? Entonces, ya les mencioné hace un momento que aquí no participa en los procesos de adjudicación la entidad pública, ¿no? Esta es una responsabilidad enteramente de la empresa privada y luego se emite, obviamente, el certificado para que la empresa en su momento, una vez lógicamente terminada la intervención, pueda hacer la deducción de sus impuestos. ¿En qué se puede invertir? Miren ustedes esta gama de intervenciones que se pueden hacer. Desde turismo, electrificación, plantas de tratamiento de aguas residuales, centros educativos, carreteras, canales de irrigación, viveros forestales, plantaciones forestales, defensas ribereñas, etcétera, rellenos sanitarios, tantas, digamos, brechas por cubrir que existen en nuestro país, y miren ustedes las posibilidades que hay para acceder a este tipo de financiamiento. Aquí este marco lógico que nos explica de manera bastante rápida cómo funciona el mecanismo de obras por impuestos, los beneficios sociales que generan, los EPRILES, que son los certificados con los que la empresa va a hacer luego, posteriormente, sus deducciones, y obviamente ganan todos, ¿no? Ganan todas las partes. Les hablaba del MERECE hace un momento, tiene su propia ley, tiene su propio reglamento, y existen hace algunos años algunas experiencias. Acá hay contribuyente y retribuyente. El contribuyente normalmente son las poblaciones que están apostadas en la parte alta donde se generan las lluvias, y el retribuyente es el que se beneficia en la parte media y baja en las cuencas de los aportes que naturalmente se genera, digamos, reitero, producto de las lluvias, ¿no? Hay acción positiva de conservación, restauración y uso sostenible de estos recursos, ¿no? Entonces, estos modelos son muy interesantes, fidelizan muchísimo a los actores de la cuenca y sobre todo resuelven muchos problemas, en algunos casos hasta problemas de conflictividad. Les mencioné también hace un momento que hablaban los mereces saneamiento. Persiguen el mismo espíritu de los mereces productivos, pero en este caso están pensados para trabajarse por las UNAS y las empresas prestadoras de servicios, y obviamente se endosa a los residuos de agua y desagüe que llegan a los hogares un porcentaje pequeño para que luego sea derivado en una intervención en la parte alta de la cuenca. Aquí se describe en esta norma, la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, toda la cadena causal que sigue los mecanismos de los llamados mereces saneamiento. Ahora bien,
Estos esquemas son bastante, cada vez están teniendo mayor protagonismo porque están trayendo muy buenos resultados. Se están creando los llamados fondos de agua. Lima, como ciudad, tiene también un fondo de agua que en este momento ya vienen haciendo varias intervenciones en la cuenca del río Hablador, como sería, ¿no? Entonces, lo que busca justamente es asegurar la disponibilidad en el RIMAC, que haya recursos suficientes necesarios para todo el año, ¿no? La demanda que tiene la ciudad de Lima es enorme y en muchos casos todavía se tiene que asistir de agua de subsuelo. Entonces, si se hacen, digamos, intervenciones en la parte alta, se está asegurando la disponibilidad de mayor cantidad de recurso hídrico para la temporada digamos, en donde no hay lluvias, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, para recargar el acuífero. Estos mereces justamente de regulación hídrica son los más conocidos. Está algunos otros mereces como el de operador de infraestructura hidráulica. Esto es lo que yo le denomino mereces productivos. Y es justamente para la administración de todos los sistemas de regadío que hay en los distintos valles, básicamente pensado en la costa, ¿no? Entonces, hay algunos modelos que están funcionando de manera muy interesante, muy exitosa, y lo más interesante es que se están trabajando intervenciones conexas con otras infraestructuras verdes. Con otras soluciones basadas en naturaleza, como por ejemplo los proyectos de reforestación, los llamados siembras y cosechas de agua, las amunas, las zanjas de infiltración, los microreservorios. No solamente pensar en los grandes trasvases, los grandes reservorios de millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, sino muchos reservorios de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 metros cúbicos. De esos, tener cientos hacen las mismas veces que tener un gran represamiento que su financiamiento digamos, en materia de presupuesto y años de construcción en ingeniería pueden tomar, digamos, mucha espera. En cambio, estos proyectos son más amigables con la naturaleza y pueden llegar a cumplir el mismo propósito. Hay una lógica también del merece pensado en el secuestro del carbono, secuestro y almacenamiento de carbono. Uno de los videos recordarán que habló sobre los proyectos RED y los proyectos RED+, ¿no? Entonces, en esto también en el Perú se viene trabajando algunas primeras experiencias. El CERNAM, dentro de algunas de las áreas naturales protegidas, ya viene trabajando desde hace algunos años algunas inversiones de este tipo de mereces, ¿no? Es más, se habla de algunos proyectos relacionados con los mereces en carbono azul. Carbono azul, en vez de trabajar en los bosques, en espacios marinos, se puede trabajar también la conservación de espacios porque está comprobado pues, que el océano genera mucho más oxígeno o transforma mucho más CO2 que un bosque incluso, ¿no? Entonces es un poco alguna de las tendencias vanguardistas que ya se vienen trabajando, algunos modelos que ya se vienen trabajando en otras partes del mundo. Esta es la temática que teníamos preparadas para esta sesión, la sexta sesión, y luego de esto vamos a tener también, como ya les había anunciado, la exposición del ingeniero Claudio Gruffel y de Profonampe, que nos va a abundar mucho más en algunas experiencias relacionadas con el financiamiento en materia de biodiversidad en el Perú. Y va obviamente a redondear de manera muy ilustrativa el contenido que hemos preparado para ustedes en la presente sesión. Bien, muchísimas gracias y gracias por vuestra atención.
Con estas palabras me despido, esperando que haya sido de su agrado el contenido del día de hoy. Muchísimas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho, permiso.